Hola bocateros, hoy preparamos juntos un delicioso flan de queso y chocolate. Os dejo los ingredientes detallados al final del vídeo y en la caja de información. Comenzamos derritiendo 150 gramos de chocolate negro de cobertura. Lo haremos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que no se queme. En este punto que el chocolate está fundido, lo dejamos reposar unos minutos para que se atempere. Mientras tanto preparamos el caramelo. En un cazo al fuego ponemos 200 gramos de azúcar y un chorrito de agua. Cocinamos a fuego medio bajo y dejamos que poco a poco el azúcar se derrita y se convierta en caramelo. Tras unos minutos ya tenemos un caramelo fluido y con un bonito color ámbar. Lo apartamos del fuego y lo vertemos dentro de un molde de 23 centímetros de diámetro. Cubrimos bien el fondo y las paredes del molde con cuidado de no quemarnos y lo reservamos unos minutos. Ahora comenzamos a preparar la mezcla del flan. En un bol mezclamos 230 gramos de queso crema, que lo tendremos a temperatura ambiente. Y añadimos 6 huevos medianos, de uno en uno. Seguidamente añadimos e integramos 400 gramos de leche condensada. Añadimos también una cucharadita de esencia de vainilla y el chocolate que derretimos al comienzo de la receta, que ya está frío. Es importante que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente y el chocolate atemperado, de lo contrario el chocolate se puede solidificar y estropear la mezcla. Por último vertemos e integramos 350 ml de leche. Y listo, vertemos la mezcla de flan dentro del molde que caramelizamos anteriormente. Colocamos el molde en la bandeja de horno y vertemos agua caliente para hornear nuestro flan al baño María. Y lo llevamos al horno, que lo tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante 45-50 minutos. Pasados 45 minutos nuestro flan ya está bien cocinado. Dejamos que se enfríe a temperatura ambiente y una vez frío lo reservamos en la nevera de un día para otro. Tras las horas de reposo ya solo queda desmoldar nuestro flan de queso y chocolate. Mirad qué pinta tiene. Nos cortamos un trozo y a disfrutar. ¡Qué bueno! Al llevar leche condensada puede parecer que queda muy dulce, pero os aseguro que no es así, queda bastante correcto de dulzor. El sabor que más se percibe es el del chocolate, que combina muy bien con el caramelo. Por otro lado, la textura es algo más densa que la de un flan tradicional, pero a su vez es cremosa y suave. A mí la verdad es que me está gustando bastante. ¿Se nota, verdad? Con esta última cucharada me despido de vosotros. Nos vemos pronto. ¡Chao!